Bienvenidos a la clase o reflexión número 5. Estamos en esta interesante carta de Primera de Timoteo y quedamos en el versículo 8 para hacer un pequeño comentario que dejé de la clase pasada. Lo que dije en la clase pasada fue que la ley universal de Dios está vigente y tiene su lugar dentro del cristianismo. Un lugar mal usado en esa época, en ese tiempo, y por esa razón Pablo menciona la función principal de la ley. Es decir, ¿para qué es la ley? Y Pablo lo menciona en el versículo 8, dice: pero sabemos que la ley es buena. Estoy leyendo el capítulo 1, el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley está vigente entonces. Pero dice algo más adelante, porque le da su lugar a la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo, sino para el pecador y transgresor. Dice aquí, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y ya vamos a ver a qué se refiere con la sana doctrina. Pero por ahora, lo importante acá es reconocer, número uno, que la ley está vigente, que tiene su lugar dentro del cristianismo. Segundo, la ley no fue dada para el justo. Y dentro del cristianismo, el justo, ¿quién es? Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, en el verso 1, dice justificados, declarados justos, justificados. Dice, justificados, tenemos paz para con Dios en Cristo. En Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, por la fe, no por la obediencia de la ley, sino justificados por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Tenemos qué? Tenemos paz para con Dios. Los justos, la ley no es criterio de juicio para el justo, pero sí es criterio de juicio para aquellos que no son justos. En otras palabras, aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús. Para ellos es la ley. En otras palabras, hay solo dos clases de personas en el mundo: los que están bajo la ley y los que están bajo la gracia. Una persona que no está en Cristo está bajo la ley. ¿Y qué significa estar bajo la ley? La ley como criterio de juicio. ¿Quién puede salvarse? Nadie puede presentarse delante de Dios como justo por la obediencia a la ley. Nadie puede. Todos, dice la Biblia, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos, es decir, la gloria de Dios es llegar al estado de Dios, a la justicia de Dios. Y nadie
Nadie ha alcanzado la justicia de Dios. Nadie. Por la ley no se puede. Entonces, eso es estar bajo bajo pecado o bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo pecado. ¿Y pero qué es estar bajo la gracia? Si dice la Escritura que la ley no es para el justo, es porque Jesús hizo algo para quitar de en medio la ley. Porque al quitar de en medio la ley, entonces ya la ley no sería criterio de juicio para el cristiano. Lo que la ley es, como la ley está relacionada con el pecado, está relacionada para conocer el pecado. Y al ser quitada, entonces ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Por eso es que la Escritura dice, por el mismo apóstol Pablo, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, no será señor de ustedes, no será amo de ustedes, puesto que ya no están bajo la ley. Me gusta cómo el apóstol Juan, en su primera carta, él menciona en el capítulo 3 todo lo mismo, en otras palabras, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Les invito pues a abrir sus Biblias en Primera de Juan, el capítulo 3. Dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús apareció, ¿para qué? Para quitar el pecado. Recuerden las palabras del mismo Juan, bueno, Juan el Bautista, no este Juan. Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Que quita el pecado del mundo. Para eso apareció Jesús, para quitar el pecado. Pero ¿cómo Jesús quita el pecado? Apartando la ley, quitando la ley del medio, puesto que el poder, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el poder del pecado es la ley. Entonces, cuando Cristo quita la ley, despoja al pecado de su poder. Estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Por eso es que Pablo dice a Timoteo que la ley no fue dada para el justo, porque ha sido quitado de en medio. El pecado perdió su poder sobre el creyente. Interesante lo que dice aquí Juan. Él dice acá más adelante, el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, más claro, como dicen por ahí, más claro no canta un gallo. El pecado es infracción de la ley. Ese es el concepto de pecado. Y yo voy a repetir algo que he compartido con ustedes. Si no entendemos con claridad el concepto de pecado, qué es el pecado y cuál es su fuente, no vamos a comprender bien el Evangelio. No vamos a entender la obra sublime de la cruz. No la vamos a entender. Vamos a aceptar afirmaciones, pero sin mucho entendimiento
o sin conocer los significados de esas afirmaciones maravillosas del Evangelio. Repito, sin un conocimiento claro de lo que es el pecado, no hay un conocimiento claro de lo que es el Evangelio. No lo hay. Entonces, Juan nos habla algo interesante acá. Él define claramente cuál es la fuente del pecado. Él define qué es el pecado. Recuerden que la palabra pecado, armatilla en griego, y los conceptos que aparecen también en el Antiguo Testamento, el significado literal es errar el blanco. La pregunta, ¿cuál es el blanco? El blanco, según lo que dice aquí el apóstol Juan, según lo que Pablo menciona en la carta a los Romanos, la carta a los Corintios, el blanco es la ley. Ese es el blanco. Todos hemos fallado el blanco, por eso es que todos hemos pecado. El pecado es la transgresión del blanco o la transgresión de la ley. La ley es el blanco. Cuando fallamos, cuando no damos en el blanco, entonces necesitamos delante de Dios un Salvador. ¿Qué hizo Jesús? Nosotros cerramos el blanco, pero Jesús jamás falló el blanco. No, es como ser aficionados a un equipo, por ejemplo, un equipo de fútbol, y vemos que nuestro equipo gana, y nos sentimos contentos, nos sentimos ganadores, porque nuestro equipo alcanzó el campeonato, es el campeón. Jesús es mi equipo, y Jesús ganó, y al ganar Jesús ganamos nosotros. Jesús es nuestro representante delante de Dios, como lo fue en su tiempo Adán. Adán erró el blanco, Adán falló, y al fallar él, el pecado se extendió por todas partes, en todos los seres humanos. Pero ahora nuestro representante es Cristo, y él no falló el blanco. Qué maravilloso. Nunca pecó. Eso es lo que dice aquí el apóstol Juan. Él dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Bueno, Él no pecó, ¿por qué? Porque Él guardó perfectamente la ley. Guardó perfectamente la ley. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Y por qué no peca? Porque, ¿cómo es eso? Todo aquel que permanece en Él no peca. Lo que está diciendo el apóstol es que todo aquel que está bajo la gracia, que está bajo Cristo, que permanece en Él, el pecado no tiene poder. El pecado no tiene influencia o efecto de juicio sobre el creyente. El que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque entre Dios y el creyente está Cristo, que no peca, que Él no pecó, que Él no falla. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Eso es lo que es el Evangelio. Eso es lo que es el Evangelio. Más adelante dice en el versículo 6 otra vez, todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y está hablando de los que están bajo la ley. Pues ellos viven en el pecado. Ellos viven practicando el pecado. Esta es su práctica normal. Viven en el pecado porque están bajo la ley. Viven fallando todo el tiempo. Ahora, la diferencia con el creyente que también falla, también peca, pero su pecado no tiene poder sobre el creyente. ¿Por qué? No le es tomado en cuenta. Porque su pecado ha sido quitado. Porque Él está en Cristo, que nunca pecó, que nunca falló. Es su representante. Está revestido de Cristo. Aunque cuesta aceptarlo o entenderlo un poco, delante de Dios somos irreprensibles, santos y sin mancha. Eso es lo que dice el apóstol en Colosenses capítulo 1. Repito, delante de Dios somos justos, irreprensibles, santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque entre Dios y nosotros está Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Es cuando en aquel memorable hecho en Egipto, en el cual el ángel de la muerte, la última de las plagas, cuando después de celebrar, en la noche de la celebración de la Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. El ángel de la muerte llegó a las casas de los israelitas, pero vio la sangre allí en el dintel de la puerta. Y al ver la sangre, él pasó por alto. Independientemente de los que estaban en la casa. Independientemente de la conducta de los que estaban en la casa. Lo importante era la sangre. El ángel de la muerte no tocó la vida del primogénito de esa casa. La muerte no llegó a ese hogar por la sangre. No por lo bueno que ellos eran. No por su conducta, o no por su devoción, no, por la sangre de un cordero sin mancha. Por eso, estar bajo la gracia es estar bajo la sangre de Cristo. El ángel de la muerte, el juicio, no llega a nosotros. Pasa por alto el ángel de la muerte. Pasa por alto el juicio sobre el creyente. Para Dios, la sangre de Cristo es lo importante. Eso es lo esencial, la sangre de Cristo. Juan, en esta carta, él dice: todo aquel que peca, es decir, todo aquel que no está bajo la sangre de Cristo, es evidente pues que no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que está bajo esa condición no conoce a Cristo. Porque cuando conocemos nuestra condición de pecadores y conocemos la solución para nuestro pecado, enseguida respondemos a cubrirnos, a revestirnos de Cristo, a cubrirnos con su sangre preciosa. Por eso, el que peca no le ha conocido, no le ha visto. El que está bajo esa condición. Dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo. Juan habla claramente de las dos condiciones. Bajo la ley o bajo la gracia. Volviendo pues a 1 Timoteo, en el verso, otra vez, en el versículo 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué? Porque ya la ley ha sido quitada como criterio de juicio. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora somos justos delante de Dios. Dice en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El glorioso evangelio. Ahora el apóstol Pablo pasa a hablar acerca de el evangelio. Por eso es que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar, es poder de Dios para justificar al pecador, para declararlo justo ante Dios. Eso es justo. Usted está en Cristo, usted es justo delante de Dios. Es posible que, bueno, no es que es posible, estoy seguro que a veces tiene malos pensamientos, a veces tiene malas conductas o palabras inadecuadas, ofensas a otros. En otras palabras, a veces usted ha pecado, pero ese pecado no tiene poder para quitarle la justicia que está sobre usted por la sangre de Cristo. No tiene. Y eso, por eso es que Pablo llama según el glorioso evangelio. Según el glorioso evangelio. Y fíjense como dice el apóstol Pablo en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El mismo Pablo escribió en Romanos capítulo 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es evidente, Pablo fue un gran pecador. Él mismo lo confiesa, persiguió a la iglesia, estuvo involucrado en la muerte de cristianos, tuvo esa pasión en contra del pueblo de Dios. Por eso él se declara un pecador. Y él dice que la gracia de Dios fue grande para con él. ¿Y saben por qué fue grande? Nadie podía acercarse a Saulo de Tarso en ese tiempo. Ningún cristiano podía llegar a predicarle el evangelio. Antes de abrir la boca, ya era detenido para ser juzgado y probablemente ejecutado por causa de ser cristiano. El único que se acercó fue Jesús mismo. Jesús le dijo, tuvo que prepararlo cuando en aquel momento de su vida, el más importante de su vida, tuvo un encuentro con el Señor camino a Damasco. Por allá en Hechos 9 y Hechos 22 mencionan ese relato de Pablo. Cómo Saulo tuvo ese encuentro con el Señor para mostrarle al Señor la realidad de la salvación por la fe en Él, en Cristo.
Y Pablo, al darse cuenta de eso, al quedar ciego, tuvo 3 días para meditar, reflexionar de ese encuentro. Ahora sí, ya estaba listo su corazón para recibir a un cristiano y ser enseñado y bautizado por él. Entonces Dios envió a Ananías. Y ahí Saulo se convirtió en cristiano. Y de perseguidor pasó a ser perseguido por causa de la fe. Y Pablo dice, si Dios tuvo esa gracia y esa misericordia conmigo, eso es lo que dice acá, Dios la tiene para cualquiera. El poder de la gracia escapa a nuestro entendimiento, hermanos. Escapa a nuestra comprensión. El poder, el alcance de la gracia de Dios. Y eso es lo que está diciendo pues el apóstol Pablo acá a Timoteo. Y lo está diciendo porque, como dije en una de las clases anteriores, la herejía, una de las enseñanzas de las herejías que estaban amenazando a la iglesia, es que solamente los intelectuales, los que tenían conocimiento, ¿no?, entre paréntesis, eran aquellos que podían entender y comprender a Dios. Solo Dios pues podía tener ese acercamiento con ellos, con los inteligentes, con los que sabían mucho. Por eso Pablo escribe a Timoteo para contrarrestar esa falsa enseñanza. Por eso escribe el apóstol Pablo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Eso es hermoso. Repito, si Pablo alcanzó misericordia de Dios, ¿cuánto más usted? ¿Cuánto más yo? La gracia de Dios está sobre nosotros, porque hemos sido lavados y cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por tanto, dice Pablo, el versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Interesante acá que el apóstol Pablo en el verso 17, él honra a Cristo. Cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, está hablando de Jesús, inmortal. ¿Y saben por qué le llama inmortal? Porque Jesús fue hombre, fue un hombre, pero inmortal. ¿Por qué fue inmortal Jesús? Inmortal, porque Él jamás pecó. Dice que la paga del pecado es la muerte. Dice el apóstol Pedro que suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En su sermón el día de Pentecostés dijo esas palabras. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús, porque no pecó. Jesús, inmortal. Por eso dice Pablo, basado en su testimonio, basado en la gracia y la misericordia que recibió de parte de Jesús, él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, porque ya no está entre nosotros. Ya Él ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre.
intercediendo por nosotros. Y dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. En el capítulo 3, en el verso 16, el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué misterio? Jesús es Dios. Es un misterio. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, Pablo deja a Timoteo en Éfeso. ¿Para qué? Para enseñar, compartir la sana doctrina. La enferma doctrina era la herejía que amenazaba al pueblo de Dios. La herejía que unos pocos solo se podían salvar. Que la salvación dependía de tus privaciones del cuerpo. De abstenerte de cosas. De mortificar al cuerpo. Esa es la enfermería. Las obras. Y claro, la ley estaba presente, puesto que mal usada la ley, tenían como base los herejes para enseñar las obras como medio de salvación. Contrario a la fe, repito, solo la fe en Cristo es lo que puede salvar al pecado. Nada más. La fe. Lamentablemente dice, habla de dos personas acá. Bueno, probablemente eran promotores de esa herejía, hermanos como Himeneo y Alejandro. Naufragaron, dice que naufragaron. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿En qué consistió esa blasfemia de ellos? En negar la fe, en negar a Jesús como un hombre que no pecó. Negar la salvación. Bien, en la próxima clase seguiremos pues un poco más con este tema, porque, repito, necesitamos entender claramente qué es el pecado para poder entender la gracia de Dios, para poder entender
el Evangelio. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos.